Y recuerda de qué estamos predicando, esta nueva serie que hemos estado hablando, recuerda de qué es. Los detalles importan, los detalles son importantes para el Señor. Y tenemos un Dios de detalles increíbles, mis hermanos. Vaya conmigo al libro de Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y la Biblia dice que Dios, el Dios Todopoderoso, creó todas las cosas para manifestarse a nosotros, porque no podemos ver a Dios. Y nadie nunca va a poder ver a Dios. Pero Él creó todas las cosas en base a quien Él es, para que viéramos su poder y deidad. ¿O usted de esos que piensan que todo fue por casualidad? Que hubo una explosión, que hubo un Big Bang y todo, se creó toda la existencia. Teoría que hoy es hasta absurda para muchísimos científicos, ¿sabía eso? Que todo lo que usted ve, todo lo que usted oye, todo lo que sentimos fue producto de la casualidad. Si usted ha llevado física, yo en la universidad tuve que llevar 4 físicas. Si usted ha llevado física, se da cuenta que la segunda ley de la termodinámica, que habla de la entropía, explica que la materia se va separando siempre, que si yo agarro esta computadora y la tiro al piso y se quiebra, no se va a construir un castillo, sino que se va separando la energía. Así que el hecho de ser creacionista y creer que fue creado por Dios todo lo que vemos, hoy en día es más aceptado que la misma teoría del Big Bang. ¿Sabía eso? No lo enseñan en muchas universidades. Pero ser creacionista no te hace ser salvo. Solo eres salvo en Jesucristo. Cuando entregas tu vida a Jesucristo y Jesucristo perdonó tus pecados, eso es lo único que te lleva a ser salvo. Y tenemos un Dios increíble, de detalles increíbles, como hablábamos ahorita. Un atardecer, unas montañas, ver las estrellas. Y el Señor puso cada perfecto detalle para cada uno de nosotros y que lo conociéramos a Él. Pero también en lo más diminuto Dios puso detalles tan impresionantes, mis hermanos, tan impresionantes. En 2003, un científico cristiano, Francis Collins, ¿han escuchado de él? Yo he predicado varias veces sobre él. Termina su proyecto, el genoma humano, donde descifra los genes de cada uno de nosotros como seres humanos. Y sabía que esta cadena de ADN que usted y yo tenemos es tan larga que le daría 100,000 veces vuelta a la Tierra. Y con ese nivel de detalle el Señor te creó. Eso es increíble, ¿no les parece? Y podemos seguir hablando de ciencia. A mí me encanta este tema. Podemos ver como en Génesis 1:1 Dios mismo nos muestra las 5 categorías con las que fueron creados todo el universo. Pero ese no es el tema de hoy. Lo que quiero que vea, esté conmigo, es que Dios es un Dios de detalles increíbles. Un Dios creador, un Dios creativo. Pero si hay algo que caracteriza a nuestro Dios, es que es un Dios de tanto amor. La Biblia dice que Él es un Dios, que Él no es un Dios de amor, Él es amor. Y Él manifestó su amor de la forma más impresionante. Y siempre lo predico, y siempre lo voy a predicar, porque es el mensaje más importante de todos los tiempos. Entregó a lo que Él más amaba por usted y por mí. Tanto te amó Dios que entregó a su Hijo, que tanto amaba, su único Hijo, por usted y por mí. El mismo Dios que creó las estrellas. ¿Están conmigo, sí? Bueno, qué bueno. Y la palabra del Señor está llena de pequeños detalles, un montón de detalles. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo está llena de tantos hermosos detalles. Dice el libro de Juan termina escribiendo, dice, lo que Jesús hizo mucho más que esas cosas que contamos. Hizo muchísimas cosas más que no están aquí escritas. Y Él vino y fue un hombre tan sabio que sorprendió a los más sabios. Sanó no a cientos, a miles. El mar
le obedecía. Los demonios le temían, le temen. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, y así es. Y su existencia está llena de tantas cosas increíbles. Pero hoy le quiero hablar de qué podemos hacer nosotros, qué detalles podemos hacer nosotros para que Jesús se maraville de lo que usted y yo hacemos. No podemos darle nada a Dios. La gracia, Dios nos la dio. Es un regalo inmerecido. Nadie merecía gracia. Nadie, ninguno de nosotros merecía la gracia. El Señor nos la dio porque Él quiso dárnosla. Pero hay pequeñas cosas que podemos hacer que maravillan a nuestro Señor. La palabra de hoy se llama detalles que maravillaron a Jesús. 2 hombres de carácter. El primero era un hombre muy cercano para nuestro Señor, Juan el Bautista. ¿Sabía que Juan era primo de Jesús? Era primo. Era un hombre que Jesús amaba tanto, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús lo llamó en Mateo 11, lo llamó el mejor hombre sobre la tierra. Imagínese eso, que el Señor te diga que eres el mejor hombre sobre la tierra. Inclusive Juan, el Señor le da la reverencia, el detalle más grande que le pueden dar a un hombre. Y creo que no solo se lo dio a Juan, Juan representaba a todos los profetas del Antiguo Testamento que murieron predicando la palabra del Señor, siendo íntegros, y los mataron por eso. Así que el Señor le regala a Juan el privilegio, imagínense esto, de bautizar a Jesús, al Hijo de Dios, bautizarlo. El Señor se acercó a Juan y Juan dice: Señor, yo no soy digno de ti, no soy digno de ser bautizado, no soy digno de bautizarte. El Señor dice: hazlo. Y Juan bautiza a Jesús. Y Juan era un hombre muy excéntrico, muy loco. Él pasaba su tiempo en el desierto, y muchos han querido pensar o decir que él era un escenio, que era un tipo de secta de ese tiempo, que se escondían en el desierto y que se quedaban ahí para no contaminarse. Muy parecido a un monje tibetano budista que se va y se mete en el monasterio para no contaminarse con el mundo, a ver si Dios tiene misericordia de ellos. Juan no era así, pero Juan se iba y se guardaba en el desierto, y dice que se vestía de pieles y que comía langostas y que comía grillos, y se vestía de pieles porque no quería tener nada que ver con el mundo corrupto que estaba ahí, pero salía a predicar, porque cada uno de nosotros está llamado a predicar. Quiero que entienda eso. Mucha gente dice que predicamos con el ejemplo y demás, y sí, hay que tener buen testimonio, pero hay que salir y predicar y decir, ¿sabes qué? Tu vida no es conforme a la palabra del Señor. ¿Sabes qué? La Biblia dice esto. Aunque cueste, aunque la gente se burle de usted, aunque no te reciban, estamos llamados a ir a predicar. Así que Juan salía y predicaba, y bajaba al Jordán y predicaba, y daba el mensaje: metanoia, cambio de mentalidad. Cambia tu mente, porque el reino de los cielos está cerca, decía Juan. Arrepiéntete de tus pecados, ven y sé bautizado. Y Juan le predicaba a quien sea, ricos, pobres, llegaban fariseos, llegaban rebeldes, no importa, cualquiera, porque el reino de los cielos está abierto a cualquiera que quiera entregar su vida a Jesucristo, arrepentirse de sus pecados. Así que Juan predicaba y no le importaba. Pero Juan no coqueteaba con el mundo. Él se convirtió en un hombre, un líder entre la gente, al punto que Herodes le tenía miedo. El rey le tenía miedo y lo quería matar, pero no lo mataba porque le tenía miedo de lo que la gente podía hacer si lo mataba. Él pudo haber ido con Herodes y haber hecho un trato con Herodes, como lo hacían los fariseos con los romanos. Pero él nunca lo hizo, se mantuvo íntegro. Es una lección para nosotros. El carácter que impresiona a Dios es un carácter íntegro. Así que Juan fue un hombre íntegro hasta el último de sus días. Bautizó a nuestro Señor. Después de eso fue arrestado y después fue decapitado. Le leo lo que dice la Biblia, que cuando Jesús se enteró de que Juan fue decapitado, cuando Jesús recibió la noticia,
se fue de allí, él solo en una barca, a un lugar apartado. Y aquí podemos ver la humanidad de nuestro Señor. Jesús estaba dolido, que su amigo, su compañero, había sido matado, así que se aparta. Y dice, pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Porque Jesús entendía que sí, estaba dolido, que sí, ocupaba un momento solo, pero que tenía que continuar con su ministerio. Tenía que continuar con lo que él había sido llamado a hacer y llevar las buenas nuevas, así como Juan. Ese es el primer hombre que les quería contar. Y ese es el carácter que el Señor nos pide a nosotros en este tiempo, más que nunca. Y el segundo está en Mateo 8 o en Lucas 7. Están las dos. Dice Mateo 8:5. Ya le voy a contar por qué están las dos. Porque en Mateo se centra en la interacción con este hombre, con el centurión. Ya les voy a contar. Pero Lucas se centra en los detalles de lo que pasa y cómo se da esa interacción. Dice Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, la ciudad de Pedro, en Galilea. ¿Recuerdan desde Capernaum? Jesús maldice esa ciudad y nunca se vuelve a levantar, inclusive al día de hoy. Vino a él un centurión rogándole. Un centurión era de los hombres más odiados en Israel. Este hombre muy probablemente, él era samaritano, se cree. Los imperios cuando llegaban y conquistaban un lugar, no es que tenían tantos hombres que mandaban hombres de Roma a conquistar todo el mundo, no les hubieran alcanzado los hombres, así que ellos llegaban a un lugar y hacían tratos con los líderes o con los reyes. Entonces tomaban gente del pueblo y los ponían a servirle a Roma. Este hombre era un servidor de Roma, pero se cree que muy probablemente era samaritano. La Biblia no lo dice, pero hay una probabilidad muy grande. Y este hombre era odiado por el pueblo, no solo porque era centurión, servidor de Roma, traidor para los judíos, sino que también era samaritano, y samaritano significa que era medio judío y medio gentil, y para los judíos eso era también lo peor que hay. Así que este era un hombre odiado, pero se van a dar cuenta del carácter que ese hombre tenía. Y cuando lees Lucas, te das cuenta que Lucas cuenta el detalle. Dice que el centurión no fue directamente, sino que envió a unos ancianos judíos. Les quiero contar, en ese tiempo, un romano tenía la potestad de decirle a cualquier judío, vaya y haga esto, y él lo tenía que hacer. No había opción, no importa si ibas para el trabajo, no importa si ibas para algún lugar, tenías que ir a hacerle caso al romano. Así que envía a estos hombres y ellos son los que interactúan con Jesús. Ellos le dicen esto. Le cuentan de que él le pide al Señor algo. ¿Y qué es? Que vaya a su casa y sane a este Pise, la palabra que usa Mateo, que significa niño o hijo. Pero Lucas usa otra palabra que significa esclavo. Usted dirá, ¿será un hijo? ¿Era un hijo, un esclavo? ¿Qué es? Muy probablemente era un hijo esclavo. O sea, un hijo de los esclavos. Y quitémonos el concepto de esclavos que tenemos hoy en día. Los esclavos eran servidores de una casa. Se volvían parte de la familia de la casa. Y muy probablemente este niño que estaba paralítico, él era un niño que era hijo de los esclavos que vivían en la casa. Dice el 6, y diciendo, Señor, Mateo 8:6, y diciendo, Señor, mi criado, esa palabra que les dije, Pise, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y la palabra que se usa es paracletos. Significa que tenía polio tal vez, o que tenía, no sé, algún daño cerebral y había quedado paralítico. Y vean qué interesante. Este gentil, este centurión le dice a Jesús, Señor. Vean cómo se acerca a Jesús, le dice Señor. Está hablando de la deidad de Cristo, está diciéndole Dios. Mientras que los fariseos se acercaban a Jesús y lo retaban y le decían, ¿tú quién eres? Y eran
no tenían nada de respeto por el Señor, se burlaban de él, le decían: no eres tú el hijo del carpintero. Y este centurión le dice Señor, porque el centurión, él era un hombre de autoridad, y cuando veía autoridad, él reconocía la autoridad. Así que le dice: ¿sabes qué? Señor. Y eso se lo reveló Dios, nada más. Inclusive ni los mismos discípulos todavía entendían quién era Jesús hasta ese momento. Y este centurión me cae bien. Quiero contarles algo, me cae bien. Él es un hombre bueno. Estaba preocupado por este niño. Vean que no pide nada para él, pide por este niño. Porque cuando un niño llega a la casa cambia. En nuestra familia, ustedes saben, Derek y Andrea acaban de tener una bebé. Y cada vez que la trae a mi casa o vamos a la casa de él, todo el ambiente cambia porque es tan bonito. Por eso es que hay tantos movimientos hoy en día queriendo destruir, que la gente aborte. Y eso no son estos días. Desde el tiempo del Señor no quisieron matar a Jesús cuando era un niño, no quisieron matar a Moisés cuando era un niño. Pero ese centurión sabía que este niño, había algo que le movía a él. Y les voy a contar algo increíble. Aristóteles, el gran filósofo griego, que mucha gente lo alaba y demás, decía esto: no puede haber amistad ni justicia con las cosas inanimadas, ni con un caballo, ni con un buey, ni con un esclavo. Porque para los para los griegos y para los romanos, para muchos, no todos, eso era como, no importa. Pero para este hombre no. Este hombre estaba preocupado por él, por este niño. Lucas 7:3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, y recuerden que Lucas está contando que fue a través de los judíos, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto. Ven que este hombre era diferente, porque aunque envió a estos hombres vinieron y le rogaron a Jesús. Pudieron haber ido de mala gana y decirle: Jesús, dice el centurión que tal cosa, pero le rogaron diciéndole: él es digno. Y el 5 dice: ¿por qué era digno? Y el 5 dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este hombre, gentil, servidor de Roma, era un hombre que amaba a Dios, como Cornelio. Era un hombre que, al punto que les había construido una sinagoga a la gente del pueblo. Tiene un corazón distinto, ¿verdad? Y note la petición de él, porque notaron que quien ruega son los ancianos, pero en la petición de él no hay ruego. Él dice: mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Él no le ruega a Dios, nada más le cuenta. Y eso es una lección para nosotros tan grande, porque a veces venimos y le rogamos a Dios y le pedimos a Dios, y la Biblia dice que Él conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que Él sabe lo que ocupas, y Él no desampara. Ni Él miente, ni es hijo de hombre para mentir, ni engaña. No es como nosotros, sino que Él no falla y no te abandona nunca. Ese es nuestro Dios, y Él va a nosotros como va a buscar a este niño. Porque tal vez naciste en un hogar que te criaron diciendo que Dios es un Dios que castiga. Y Jesús viene y representa a Dios, Jesús como Dios nos enseña que Dios va a nosotros. ¿Sabes? Va para sanarte, y va para limpiarte, y va para salvarte. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Así que Él tiene esta oración informativa, nada más. Esta es mi necesidad, pero ¿sabes qué? Acepto la soberanía de lo que me digas. Acepto, si sanas al niño, lo acepto. Y si no lo sanas, también lo acepto. Como el leproso.
que el Señor sanó ese mismo día. El leproso fue al Señor. Dice que caminó entre la multitud y la gente jugándose su vida porque la gente lo podía matar con piedras. Y llega a Jesús y dice que se postra ante Él y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres. Mis hermanos, vemos la diferencia entre una persona que entiende su lugar, su posición ante Dios. Porque hay personas que creen que le hacen un favor a Dios con venir a la iglesia, o con orar, o con buscarlo. Y no entendemos que el Señor ya entregó todo por nosotros, que nosotros somos servidores de Él, no Él de nosotros. Una vez mi esposa y yo pasamos un día entero hablando con un amigo de mi papá y con su esposa, que era mormona, intentando explicarle eso tantas veces. Y él me decía: no, es que yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios porque cuando mi papá iba a morir, lo busqué y mi papá murió igual. ¿Quiénes creemos que somos para decirle a Dios qué hacer o cómo hacer las cosas? Si Él es soberano, para llegar a exigirle a Dios algo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús hacia este hombre? Mateo 8:7 dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré, porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Porque no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios quiso que estuvieras acá. Estás aquí porque el Señor tocó algo en tu corazón y te trajo. Dice que nos trajo con cuerdas de amor, que nadie nunca quiso buscar a Dios, pero que Él nos atrae con sus cuerdas de amor. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Y dice Lucas 7, dice que Jesús comenzó a ir hacia ese lugar, y dice que el centurión lo vio de lejos y se aterró y mandó a sus amigos otra vez con otro mensaje. Y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Vean la reverencia de este hombre, la humildad. No soy digno de que vengas a mi casa. Este centurión conocía las leyes judías. Y los judíos, los fariseos, habían puesto tantas leyes que no estaban en la Torá. Y habían creado sus propios libros con leyes, como el Talmud. Y ellos le prohibían a los otros judíos ir a la casa de un gentil. Así que este centurión estaba preocupado por Jesús, que Jesús se metiera en problemas, como si ya el Señor no tuviera muchos problemas ya en ese momento. Viniera a su casa. Él no quería que viniera. Aparte, no se sentía digno que Jesús entrara a su casa. Así que le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Nada más dilo. Este hombre era un hombre orientado al combate, a la guerra. Él había ganado su posición como centurión, peleando en batallas, avanzando en las filas. Un centurión era un soldado que tenía 100 hombres a su cargo. Y él había ganado su lugar, pero también sabía reconocer que había una autoridad ahí y que él no era digno de que esa autoridad viniera. Qué diferente la forma de ser, ¿verdad? Y él le dice al Señor: porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz y hace. Él entendía de autoridad y él sabía que cuando una autoridad por encima de él le decía algo, él lo hacía. Y cuando él le decía a alguno de sus soldados: hágalo, ellos lo hacían. Ahora, ¿cuánto más estaba al frente de la autoridad de autoridades, del Rey de Reyes, del Señor de Señores? Estaba al frente de Jesús, del Hijo de Dios, de la autoridad máxima del universo, por el cual fueron creadas todas las cosas. Y él sabía que si Jesús decía una palabra, ya no ocupaba más. Y con esto voy terminando. Versículo 10, ¿sabe qué? Dice: y al oírlo, Jesús se maravilló. Se maravilló. Jesús, al ver la humildad de este hombre, al ver el amor genuino por el prójimo, no ver un hombre lleno de envidia como otros, como los fariseos,
que hablaban mal, que le decían de frente, le decían rabí, y después iban y hablaban mal de él. Al ver esto, su humildad, su amor genuino por el otro, el respeto a la presencia de Dios y sobre todo su gran fe en Jesús, Jesús se maravilló. ¿Se imaginan que el Señor se maravilla de nosotros? ¿Se imaginan eso? Debe ser la cosa más increíble. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Eso somos usted y yo. ¿Sabía eso? Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y eso es cierto hasta el día de hoy. Quiero que sepa eso. Hoy eso es cierto. Y la palabra del Señor llegó hasta aquí. Y se expandió por el mundo. Y muchos judíos olvidaron a Jesús. Le dieron la espalda. Cuando ellos tenían la Torá y podían ver que Él era el Hijo de Dios, que cumplía con todo, lo mataron. Así que llegó este gentil y le demostró a ellos el carácter ante Jesús. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Sí? Qué bueno, porque ya voy a terminar y ya vamos a orar. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en esa misma hora. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por cada persona que tú trajiste hoy en la reunión de la mañana, en esta reunión ayer, Padre. Señor, que seamos hombres y mujeres que quieren ir, Señor, y buscar maravillarte a ti, Señor. Que no seamos personas egoístas que busquen solo lo suyo. Señor, trabaja el corazón de cada una de las personas que están acá y los que nos están viendo por internet, Señor. Que podamos ser cristianos de carácter en medio de esta crisis, Señor. Seamos aquellos que llevan la verdad, que no temen en predicar, Señor, que se gozan, que están seguros y tranquilos en valle de sombra y muerte, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Señor, te pido que pongas, Señor, que pongas en cada una de estas personas, Señor, un temor santo, una reverencia santa por lo que es tuyo, Padre. Cada vez que llegan a tu casa, Señor, cada vez que hablan con cualquier persona, Señor, pon integridad en cada uno, Señor. Pon amor en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias por Jesús. Gracias a Jesús por no acobardarte nunca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor los bendiga muchísimo.